En este programa vamos a iniciar con lo que es el llamado a la unidad. Un tema muy importante que nos compete a todos los católicos, en especial a los que queremos vivir en plenitud el don de la divina voluntad. Es un llamado a la unidad en la plenitud, en el fruto completo de Dios. Bueno, pues por esto, pues vamos iniciando nuestro programa. Y no sin antes decir que recordar que este programa tiene su eje central en los escritos de la obra de la divina voluntad, obrante en la criatura, dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Garreta. Tienen un fundamento en la base de la revelación pública, de la tradición de la Iglesia, de nuestro magisterio, y expuesta también en la revelación pública expuesta en las Sagradas Escrituras. Bien, pues de aquí que nos muestra un conocimiento explícito de lo que nuestro Señor desea de cada uno de nosotros para que libremente y voluntariamente optemos por amar y hacer vida su plan divino, de vivir aquí en la tierra como en el cielo, en plenitud. Bueno, pues comencemos dando gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima que nos acompaña, dando gracias a Dios con esta pequeña oración de inicio. Es un giro, es una oración divina de Luisita que se encuentra en el volumen 16, 1 de agosto de 1923. Digamos todos juntos: Oh Jesús, dame tu mano y déjame entrar en tu santa voluntad, que llene la atmósfera entera, el cielo azul, la luz del sol, el aire, el mar, todo con mi te amo, con mis besos, así que por donde tú estés, por donde mires, esté mi te amo y sientas mis besos. Si escuchas mi te amo y el tronido de mis besos. Si hablas y respiras, respires mi te amo y mi angustiosos besos. Si trabajas, que mi te amo fluya en tus manos. Si caminas, sientas en el suelo que pisas mi te amo y el rugir de mis besos estén bajo tus pasos. Que mi te amo sea la cadena que te jale hacia mí y que mis besos sean como imanes potentes que te atraigan, quieras o no, te forcen a visitar a quien no pueda vivir sin ti. Fiat, hermanos. Bien, pues en esta unidad, en este hermoso giro de amor divino, pues precisamente vamos a entrar a comprender la belleza de Dios en el sentido del llamado a la unidad. Y vamos a procurar hablar de este llamado a la unidad en un sentido completo, es decir, en un sentido donde no nos falte hablar también de las Sagradas Escrituras, cómo nos exhortan a la unidad y cómo la unidad de las Sagradas Escrituras, de lo que nos exhorta la palabra de Dios, y la unidad que nos exhorta nuestro Jesús en la divina voluntad, vienen a formar el fruto completo del don de la divina voluntad. Ninguno excluye al otro, sino que viene a formar la divinidad completa en nuestra relación íntima con Jesús, en nuestro fiat de cada día, nuestra consagración plena, que es día con día, y también esto se tiene que reflejar en el vínculo, en la unidad que tenemos con nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia purgante, militante y triunfante. Nuestro prójimo, nuestros hermanos. No hay división, sino es la fusión y la unidad. Sí, entonces, precisamente, hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante para este tiempo y sobre todo para saber cómo nos convoca a todos a vivir en la divina voluntad. Primeramente,
hablar de la unidad que nos lleva a entender que somos un solo cuerpo. Y vamos a comprenderlo desde lo que sucedió en el paraíso terrenal, cuando Jesús habla que hubo dos bodas, las bodas entre la divina voluntad y las bodas entre el hombre y la mujer, a los cuales les daba por dote la creación. Una disculpa, hermanos. Y sobre todo, la divina voluntad palpitante en sus corazones y en cada cosa creada. Entonces vamos viendo lo que nos habla Jesús en el volumen 24, junio 12 de 1928. Hija mía, el verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó, ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, el cual es todo el universo, un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás por luz. Amemos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás, de nuestro esponsalicio, vestidos no tejidos de materia, sino formados por nuestra propia potencia, purísima luz, y como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esponsalicio y lo formaba era de una belleza inalcanzable. Así que, por la suntuosidad externa de tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares interiores de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, que poseía el interior del hombre. Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría al esponsalicio, y en cada acto de más que se disponía a hacer, era una nueva cancioncita que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. Bien, hermanos, este esponsalicio que nos habla Jesús aquí es precisamente esta primera unidad. La unidad está el hombre fundido y unido en esta unicidad de Dios que lo hacía ser uno en Dios. ¿Por qué? Porque vivía precisamente de toda esta hermosura que estaba en su adintra, y como aquí dice, sus actos internos y externos eran bellos, eran tantas bellezas musicales. Pero habla de esto, de la primera unión que había entre Dios y el hombre. Aquí dice donde la pareja feliz debía pasear y recrearse. Bien, esto es importante, hermanos, para poder entrar a entender lo que es la unidad. Entender la unidad es entender al hombre vinculado con la creación, porque la creación, como aquí lo dice, fue una creación, una naturaleza que fue creada precisamente para que el hombre y Dios estuvieran recreando en el te amo de Dios, para que el hombre pudiera vincularse con la creación y en ese vínculo con la creación devolverle a Dios el te amo y toda la unidad en Dios, porque Dios crea todo por amor, Dios crea todo
por amor al hombre. Dios crea todo por Jesús y para Jesús. Fuimos creados por Él y para Él. Bien, entonces, ¿qué es lo que conforma esto? Lo que nos va conformando son vínculos de amor. Vínculos con la creación, vínculos con la generación humana, vínculos fundidos y totales en Dios en una sola voluntad. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el volumen 34, título 4, donde dice: yo he quedado sorprendida, dice Luisa, y fija en el querer divino. Comprendía tantas cosas de esta unión en la unidad divina, que mientras era una, encerraba toda la creación, y todos eran encerrados en la unidad, y todos salían de ella, pero sostenidos, unificados, vinculados en esta unidad. Y como es una y todo, sostiene y da vida a todo. Mientras estaba en esto, he visto el cielo, y se veían tantas luces de variedades de bellezas, que poseía toda la variedad de colores, pero con un modo admirable que raptaban. Estas luces serpenteaban en la bóveda azul, y mientras eran tantas formaban una sola, penetraban en los cielos, descendían en lo bajo. Quería dar vida de luz a todos, no se detenía jamás, corría, volaba, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, estas luces son las maravillas de los actos hechos en mi querer divino. ¿Cómo son bellas? Llevan la máscara de su Creador. Bien, hermanos, por eso aquí está la clave. El vínculo, esta unión inseparable que nos da nuestro amado Dios en su voluntad, porque en la voluntad de Dios está vinculada tanto la creación como el hombre en el momento en que quiere vincularse a este divino querer. Jesús dice: porque lo une mi voluntad, no está sujeto a separación. Por eso el verdadero orden lleva la unión, el acuerdo con todos, y ella tiene un puesto en todos, y todos encontrarán un lugarcito en ella, que amará con el mismo amor, con el cual los ama su mismo Creador. Entonces, hermanos, vamos descubriendo algo. Cuando hablamos de unión, hablamos de orden, un orden divino, un orden en donde hay un acuerdo total, y este acuerdo tiene que ver con el querer de Dios. No hay más. El querer de Dios tiene una unión divina con la creación y nosotros como criaturas, como su criatura la más amada. Sin embargo, aquí habla de algo esencial. Dice: porque lo que une mi voluntad no está sujeto a separación. Separación. Estamos en una unión inseparable cuando vivimos en esa voluntad divina. Verdaderamente la unión lleva al hombre. Entonces, vamos descubriendo aquí estos vínculos, cómo estamos vinculados en una sola, en la voluntad de Dios. Jesús le dice a Luisa en el volumen 17, título 8, dice: oh, si tú supieras cómo es bello y deleitable el ver obrar a un alma en mi voluntad. Una imagen te la puede dar el Padre Mar y la Madre Tierra, que están tan unidos y vinculados entre ellos que el agua no puede estar sin la tierra, y la tierra sería infecunda sin el agua. Es como un matrimonio lo que hay entre ellos, por lo que se puede decir padre al mar y madre a la tierra. Tal unión debería tener el alma con mi voluntad. Bien, hermanos, aquí está. Este vínculo
en la voluntad de Dios, nos habla que es un vínculo necesario. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir vinculados en el amor divino. Esta es la primera característica del llamado a la unidad. Primeramente, de encontrar la voluntad de Dios. Y encontrarla es aquellos que no la conocen, empezar por la manifestación de la voluntad más primitiva, que es la voluntad imperante, la voluntad que nos muestra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a entrar en este primer orden divino. Y el primer orden divino nos va a vincular con la primera manifestación de la voluntad de Dios, la primera manifestación del amor de Dios, que es la ley. El cumplimiento de la ley ordena, y en el momento en que ordena, nos pone en un acuerdo total, donde estamos viviendo la ley, amando la ley, porque estamos amando a Dios. Sin embargo, aquí Jesús nos habla de que este vínculo divino en su voluntad hay más allá, porque Jesús nos va mostrando que el vínculo con su voluntad para el cual fuimos creados, estamos llamados constantemente por la creación, estamos llamados constantemente por los actos de Jesús y de nuestra Madre Santísima, que vivieron aquí en la tierra y que ahora están estos actos suspendidos. Estos actos están queriendo que los tome la criatura para fundirse en ellos. Es decir, nos está llamando a una manifestación de la voluntad mucho más fuerte, una unión más divina entre el alma y Dios. Sin embargo, vamos viendo, solamente hay vínculos individuales, como muchas personas piensan que estos son vínculos individuales entre yo y mi Jesús, yo y mi Dios. No, hermanos, ¿por qué? Porque somos criaturas, y en el momento en que somos creados para amar a Dios, somos una gran diversidad de personas, y esta gran diversidad de personas tenemos alma, y tenemos también una unión íntima con nuestra hermandad. Estamos vinculados en la hermandad. Por eso el amor al prójimo, cuando Jesús vino en toda su manifestación redentora, nos empezó esta otra manifestación de la voluntad de Dios, amar al prójimo. Y vamos viendo qué es lo que dice aquí en el vínculo, los vínculos que tenemos en la hermandad. Jesús le dice a Luisa, dice en el volumen 34, título 13, dice, y como en el cielo todos los bienaventurados están vinculados entre ellos como familia, que se aman con amor perfecto, participarán en la gloria, en la alegría de estos, no como alegría y gloria directa, sino indirecta, por los vínculos de unión y de amor que poseen entre ellos. Por eso, nuestro Ser Supremo espera con ansia a los hijos de nuestro querer para hacerse conocer en la tierra y para después hacer salir del fondo de nuestro seno divino nuestras alegrías y felicidad, que no terminan jamás, porque viven en nuestro querer. Han adquirido en sus actos el infinito y las alegrías que no se agotan jamás. Aquí está, los bienaventurados nos esperan, hermanos. Esperan al alma que vivan en el divino querer para vivir en este vínculo de amor, de hermandad, en este vínculo de amor divino para amar a nuestro Creador en esta alegría y en esta felicidad que tienen los bienaventurados. Bien, pues podemos tener varias citas en relación a esto. Por ejemplo, aquí hay otra también en el volumen 16, título 24, donde Jesús nos dice, esta es tu tarea, el vivir en medio de nosotros y hacer tuyo todo lo que es nuestro y darlo a nosotros
por todos tus hermanos. ¿Se fijan? Aquí está la clave, por todos tus hermanos. Entonces nosotros, atraídos por lo que es nuestro, podemos quedar vinculados con las generaciones humanas y darles de nuevo el beso supremo de la unión de su voluntad con la nuestra, beso que le dimos en la creación. Este vínculo con la hermandad nos está haciendo un llamado a la unidad. ¿En qué? En la voluntad de Dios. ¿En qué? En mirar los actos de cada criatura para poder tomarlos hacerlos nuestros y vincularnos en el te amo, en la correspondencia de Dios, en la correspondencia de amor divino. Bien, entonces, pues Jesús nos habla también en aquellas almas purgantes. Jesús le dice a Luisa, aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente por mis sufrimientos, las había liberado de aquellas penas. Entonces, aquí está, este remanso de luz que viene de los sufrimientos ofrecidos va para las almas del purgatorio. Entonces, estamos viendo las generaciones humanas, las generaciones presentes, pasadas y futuras. Este vínculo nos habla de un llamado a la unidad, de salirnos de nuestro yo para poder encontrar la voluntad de Dios puesta en la hermandad. Pero también somos vinculados como herederos de los bienes eternos. Jesús le dice a Luis en el volumen 13, por eso me glorío tanto en hacerme llamar Dios de la paz, príncipe de la paz, y no hay paz en mí, solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. Todos mis bienes. Entonces, este vínculo de amor divino en la voluntad de Dios nos vincula también con los bienes de Dios. Y estos bienes de Dios son los bienes que están puestos en cada cosa creada. Son los bienes que están puestos en cada obra divina. En las tres obras, la obra de la creación, la obra de la redención y la obra de la santificación. Son los bienes que se encuentran en el reino del divino querer. Y ahí está el alma que vive en la divina voluntad, que vive en el divino querer, entra a este acto único y eterno para poder tomar y vincularse con todos los bienes divinos, los bienes eternos. Y tenemos otros vínculos también, el vínculo a la creación. Este vínculo de la creación nos habla de una creación total. Por ejemplo, dice Jesús, en la misma creación hay una transmisión continua. Nuestro fiat creó el cielo, lo adornó de estrellas, pero llamó a vida la materia para hacerlo. Creó el sol, pero llamó a vida la luz y el calor como materia para formarlo. Creó al hombre. Primero formé su estatua de tierra. Infundí el alma humana en él y después creé la vida de mi amor de esta alma y después se conectó mi divina voluntad con la suya para formar su reino en la criatura. No hay cosa salida y creada por nosotros en la cual no haya esta transmisión de humano y divino. En nuestras obras más bellas, la creación, la Inmaculada Reina, el Verbo humano, están de tal manera vinculados, lo humano y lo divino, que son inseparables, y por eso los cielos están tan impregnados de Dios, que narran mi gloria, la potencia y sabiduría nuestra. La Virgen, mi portadora, mi humanidad, el Verbo encarnado.
Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de este llamado primeramente al don de la divina voluntad, a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos va a conformar este esponsalicio divino. Vamos a ir caminando hacia estas bodas del Cordero, que es lo que nos va a llevar a esta unión, a esta fusión del alma con Dios, como lo dijimos en la primera cita, como lo dice en el volumen 24, donde la pareja feliz vivía. Ahí vivía esta pareja, esta unión divina. Dios y el hombre se paseaban, se recreaban. Este vínculo que es inicial entre Dios y el hombre en su voluntad divina forman el primer esponsalicio del llamado a la unidad. ¿Con quién? Con el vínculo con los hermanos, con la hermandad. ¿Cuál hermandad? Pues todas las generaciones humanas, no solamente los que tenemos aquí en la tierra, aquí enfrente, ¿sí? No solamente con los que convivimos a diario, sino también con nuestros hermanos purgantes, con nuestros hermanos bienaventurados, con nuestras almas que nos vinculan en una hermandad y en un vínculo de amor divino. Pero también todo esto, estar vinculados y llamados a la unidad con Dios en su voluntad, nos vincula con los bienes eternos y con toda la creación. Entonces, hagamos una fusión de amor en este llamado. Este llamado que está puesto, porque es un llamado constante de Dios, que está puesto en cada cosa creada. Ahí nos llama Dios, que está puesto en cada uno de nuestros hermanos, que los vemos con estas carencias y estas necesidades porque están fuera de Dios. Es un llamado a vincularnos con Dios. Este vínculo en Cristo es en la sola carne, porque a través de Él vamos a poder adquirir el vínculo con la voluntad divina. Jesús le dice a Luisa en el volumen 20, hija mía, estos miembros dislocados que me dan tanto dolor son todas las almas que no hacen mi voluntad. Yo con venir a la tierra me constituí cabeza de la familia humana y ellas son mis miembros. Pero estos miembros venían formados, anudados nuevamente, vinculados por medio de los humores vitales de mi voluntad. Conforme ella corre en ellos, así vienen puestos en comunicación con mi cuerpo y quedan reafirmados cada uno en su puesto. Mi voluntad como médico piadoso no solo hace correr sus humores vitales y divinos para formar la circulación necesaria entre la cabeza y los miembros, sino que les forma su perfecto vendaje para hacer que queden atados y firmes los miembros bajo su cabeza. Entonces, hermanos, esto que nos dice Jesús es pieza clave para poder entender el llamado de Dios a la unidad. Y no es un llamado suave, sino es un llamado urgente que Jesús nos hace a conformar su propio cuerpo, a poder conformar su propia familia, sus miembros, estos miembros que vienen formados y anudados únicamente por la voluntad divina. Estos miembros que ahorita no están sanos en la totalidad y que requieren rehacer y reparar en el amor divino. ¿Por qué? Porque requieren un vínculo con la voluntad divina para hacer correr las gracias esenciales, a través de estas venas divinas que van a ser los hijos de la divina voluntad, que digan su fiat desde aquí en la tierra. Entonces, esto es un elemento muy clave.
Jesús nos llama a vincularnos a su voluntad para que en todas las almas haga correr los bienes que nos ha dado para en la herencia y que nos lo ha dado como vínculos como herederos de los bienes. Es este el llamado. Pero la pieza clave, el anillo de unión para poder conformar esta unión divina, para poder conformar esta unidad, es la voluntad. Si no hay voluntad, la divina voluntad, si no reina en el alma, si nuestra voluntad humana no es obrante en la divina voluntad, en la voluntad de Dios, difícilmente estos miembros que conforman la iglesia de Cristo, es decir, su propio cuerpo, llegará a la estatura en proporción a la cabeza. Llegará el reino a extenderse. Es por eso que se necesitan almas que estén vinculadas al don divino, al don de la divina voluntad. ¿Para qué? Para que estas almas fundidas en el amor de Dios puedan llevar esta vida divina a todos los miembros de la iglesia, pasados, presentes y futuros. Y estos miembros que son el cuerpo de Cristo, en este llamado a la unidad, podamos conformar ahora sí la unidad en el cuerpo de Cristo, en el reino, en donde todos vamos a estar unidos a una sola cabeza, la cabeza que es Cristo Jesús. Pero si no hay este acuerdo divino entre la voluntad humana y la voluntad divina, es imposible. Y este acuerdo divino es un acuerdo, como Jesús lo dijo en el primer pasaje, es un acuerdo que tiene que ver, dice, todos los actos del hombre, internos y externos. Eran tantas teclas musicales. Entonces Jesús le dice a Luisa, debes saber que cada acto de voluntad humana que la criatura experimenta y voluntariamente se presta a recibir, es un anillo de unión que forma y adquiere con su Creador. Se puede decir que este anillo encierra dentro a Dios y al alma, los une, los hace vivir de una sola vida y forma la inseparabilidad del uno y del otro. Así que por cuantos actos de mi voluntad, tantos anillos, de modo que se ve una larga cadena en la cual quedan ambas partes entrelazadas y unidas, juntas, y no solo ese anillo, sino es vínculo de estabilidad y de inmutabilidad divina. Así que la criatura no está más sujeta a cambiarse, está tan firme y estable, se siente en el seno de su Padre Celestial, así que puede decir con toda seguridad, mi morada está en Dios. Ni sé ni conozco otra cosa sino a mi Creador. Ahora este anillo de unión y este vínculo de estabilidad produce fecundidad perenne. La criatura con esta fecundidad genera continuamente amor, bondad, fuerza, gracia, paciencia, santidad, todas las virtudes divinas, las cuales poseen la virtud bilocadora, de modo que mientras la criatura las posee, las puede bilocar, dándolas a quien quiera y a quien las quiera. Bien, hermanos, y Jesús habla de lo contrario, aquel que no escucha este llamado a la unidad. Jesús dice que cada acto suyo son anillos, son como anillos rotos. Jesús dice, los cuales no tienen virtud de contener a Dios y a la criatura. Y como están rotos, huyen de dentro de ella. Y por lo tanto, no pueden formar ni vínculo, ni estabilidad,
ni fecundidad, sino que son actos estériles que no producen generación de bien. Entonces, hermanos, si la voluntad es el anillo que va a ir conformando esta cadena de amor divino, va a formar las cadenas de amor entre Dios y la criatura, acto por acto, acto por acto. Entonces, este es el llamado a la voluntad divina. Este es el llamado a la unidad. Y el llamado a la unidad nos tiene que llevar también a entendernos como iglesia. La unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad en la iglesia es el signo de cómo al estar unidos la familia humana desde la dintra, también trasciende a la dextra. No puede existir lo que muchas veces he escuchado con mucha pena, ¿sí? Con mucha pena. He escuchado de personas que conocen la divina voluntad, de decir, yo y mi Dios. Es que esto es un llamado únicamente individual, y ahí quedamos. No, hermanos. Es un llamado individual, sí, pero es un llamado individual que me convoca también a conformar una unidad en mi iglesia, porque la iglesia siempre ha convocado a la unidad de los católicos, ha convocado a la unidad de los cristianos, ha convocado a un solo querer. Equívocamente también he escuchado que dicen, es que cuando nos convocamos todos en el adextra humanamente, estamos sometiéndonos a una voluntad. No, hermanos. La voluntad de Dios se manifiesta también en nuestra iglesia. Si no está manifestada en nuestra iglesia, estamos fuera de nuestro ser católico, de nuestra iglesia católica. Por eso el católico significa universal. Entonces, en relación a esto, quiero hacer referencia a que esta parte de la dintra que nos habla Jesús aquí en este libro de cielo, en donde estamos conformando un solo cuerpo en la voluntad de Dios, se tiene que reflejar, como aquí Jesús lo dijo, en los actos externos unidos en la iglesia que fundó Cristo Jesús. Una iglesia que debe de estar fundada en la unidad de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí nace esta voluntad. La voluntad divina es el querer de Dios y Jesús en ese mismo querer conformó a su iglesia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros leamos estos escritos a la luz también de la palabra de Dios y de la tradición de nuestra iglesia y del magisterio de nuestra iglesia. Si no estamos tomando los escritos desde ahí, vamos a hacer unas malas interpretaciones en donde vamos a pensar que únicamente el don de la divina voluntad es conformar como unas islas fuera de la unidad de la iglesia. Entonces, aquí lo importante es esto, es como el matrimonio. Cuando hay dos voluntades, claro que hay muchos roces en un matrimonio, cuando uno quiere una cosa y otro quiere otra. Pero cuando estas dos voluntades se fusionan en un solo querer, ¿qué hay? Hay acuerdos, hay correspondencia y hay amor. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se tiene que encaminar nuestra iglesia? Nuestra iglesia como unidad en la voluntad de Dios, en el don de la divina voluntad, se tiene que encaminar hacia esta visión
de ver la voluntad de Dios como vínculo para unir a todas las almas y un vínculo de unión divina, unidos en una sola voluntad, que es la voluntad querida por Dios a través del don divino, a través de su reino, que tiene su base en el magisterio de la Iglesia Católica, en la revelación pública de la palabra de Dios. Y para esto quiero hacer alusión a un escrito del padre Pablo Martín Sanguiao, que hace precisamente, ilustra perfectamente este llamado a la unidad, un llamado a la unidad urgente que nace precisamente con el proyecto de Dios del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, que nos expresa la única finalidad de vivir en la unidad, de vivir en un vínculo de este anillo, como acabamos de leer aquí, en el anillo de unión de la voluntad. Esto es lo que nos tiene que unir como católicos, unirnos en una sola voluntad. ¿Y cómo vamos a unirnos en una sola voluntad? Con el conocimiento divino. Hemos perdido el conocimiento de nuestra fe católica, y más por eso no entendemos bien cómo nosotros hablar de la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos habla, voy a leer algún pasaje que precisamente escribe el Padre, que dice: en la cristiandad, dice, por desgracia, esta unidad ha sido rota y profanada. Bueno, dice, la voluntad de Dios da la unidad. La voluntad del hombre crea la división. ¿Sí? Vamos viendo la contraposición. ¿Sí? La contraposición. Unidad y división. ¿Qué crea la unidad? Como lo acabamos de escuchar anteriormente, la unidad, como Jesús dice, lo forma mi voluntad. Cuando estamos unidos todos a la voluntad de Dios, conformamos una unidad en el conocimiento de Dios, viviendo, cumpliendo y amando su voluntad, en el divino querer, en el ad intra, y que se manifieste en el ad extra, con toda la expresión, como con un fruto completo, como lo vimos en Jesús. Sin embargo, lo que causa la división es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre crea división. Dice, por eso la Santísima Trinidad quiere ver su unidad reflejada en sus criaturas y especialmente en sus hijos. Nuestro deber es dar a Dios esta gloria y esta alegría en la cristiandad. Y ahora sí, dice, por desgracia, dice el Padre, esta unidad ha sido rota y profanada desde los primeros años de la Iglesia. Dice, la feliz situación descrita por los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, donde nos dice que la multitud de los que habían creído tenían un corazón y una sola alma, y nadie consideraba una propiedad suya lo que le pertenecía, sino que todo entre ellos era en común. Bien, muy pronto se acabó todo esto. Dice, pocos años más tarde, San Pablo escribe a la comunidad de Corinto: los exhorto, por tanto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos sean unánimes en el hablar, para que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta unión de pensamiento y de intenciones. Entonces, nos habla de la primera comunidad que vivían en esta unión, claro, pero en una unión fraterna, ¿sí? Aquí todavía no estaba el conocimiento del don de la divina voluntad, pero fíjense cómo la Iglesia llama desde la unidad desde los primeros tiempos. Pero la voluntad del hombre separa, y San Pablo exhorta a esta unidad a diferentes comunidades.
podemos nombrar otra en Éfeso, por ejemplo, en donde dice: los exhorto pues yo, primero del Señor, a comportarse dignamente según la vocación recibida, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, con amor, buscando conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Bien, aquí en Efesios 4, 1, 7 nos muestra San Pablo también otra exhortación, y así podemos nombrar distintas exhortaciones. ¿De qué nos habla de esto? Ustedes van a decir: Carla, pero pues no, pues esto acá no es divina voluntad. Es voluntad de Dios, es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, que es divina, se ha manifestado en todos los tiempos. Ahora, el conocimiento que se nos está dando ahora es un don para podernos vincular. ¿Desde dónde? Desde la dintra. Desde la dintra. Pero esto no significa que lleguemos a ser islas, es decir, separarnos, sino que nos tenemos que ser un anillo. ¿Para qué? Para vincularnos en la voluntad divina, en la voluntad de Dios, en esta voluntad querida por Dios, para que nuestro adintra externalice el vínculo con la hermandad, con nuestra iglesia. De otra manera, estas exhortaciones que se han dado a través de la historia, y que todavía se siguen dando estas exhortaciones, como nos lo dice aquí el padre Martín Sanguiao, que hasta nos menciona que en este mismo documento, que la Reina de la Paz nos ha pedido en Medjugorje: paz, 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 reconciliación. El perdón para nosotros es algo tan difícil, dice el Padre, que en realidad es imposible para nuestras solas fuerzas, pues el perdón no es algo humano, sino divino. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Como dice en Marcos capítulo 2, versículo 7. Es el primer paso del camino para nuestra divinización, dice el padre Martín Sanguiao. El perdón, ¿sí? Es el primer paso del camino para nuestra divinización. Bien, pues aquí está. Esto es para ponernos a reflexionar. Ponernos a reflexionar por la falsa unidad que hemos querido tratar de interpretar como islas, y la verdadera unidad que nos debe de unir en la hermandad como anillo, como principal anillo, la voluntad divina de Dios. Por esto, este es el primer encuentro, el primer matrimonio que tenemos que tener es precisamente restaurar, ¿sí? Recuperar este primer esponsalicio de Dios. ¿Para qué? Para que teniendo este primer esponsalicio, ahora sí, los actos que nosotros hacemos en estos actos humanos, actos externos, esta luz divina que va llenando nuestra vida y nuestra alma, vaya formando vínculos de amor divino con nuestros hermanos, con la creación, con los bienes eternos. ¿Por qué? Porque esto es conformar la iglesia, esto es conformar la hermandad, esto es conformar los acuerdos divinos, porque en estos acuerdos divinos vamos a ir viviendo como nos lo dice nuestra Madre, la Reina de la Paz, en la paz, en la paz, ¿sí? No en el señalar constantemente la división. No el error de los demás, no estar viendo quién está bien, quién está mal, no, sino tener la revelación pública y el don de la divina voluntad no están peleados, porque eso hablaría de división, sino son obras completas, obras que forman un fruto completo. Solamente que cuando Jesús le dice a Luisa,
que nos quitemos todo lo humano significa que no tengamos apegos. Esto es, apegos. No significa no buscar un vínculo de relación humana en la divina voluntad. Entonces, bueno, esto lo menciono porque se suscitan a veces malos entendidos, y aquí está, me estoy apoyando con la palabra de Dios, que es nuestra, la tradición de la Iglesia, nuestra palabra de Dios, que nos habla de esta revelación pública, que totalmente está vinculada con este anillo de conjunción en la divina voluntad del adintra del alma, en este primer esponsalicio del alma, donde el alma tiene que vincularse con Dios en la totalidad de este conocimiento divino para poder conformar ahora sí estos vínculos de hermandad con la Iglesia, con nuestra Iglesia, con nuestros hermanos, pasados, presentes y futuros, en la unidad de la Iglesia. Entonces, bueno, ¿qué dice aquí el Padre? Dice, la tragedia de la cristiandad dividida existe también entre los católicos, en cada parroquia, en cada comunidad, en cada grupo, en cada familia. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice en Mateo 10, 36. En Mateo 10, 25 nos dice este mismo texto, todo reino dividido se derrumba. Y Jesús le dice a Luisa, podemos nombrar otras citas más. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en la unidad? Ya ahorita que nos estamos ya retirando, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo podemos trabajar por la unidad? Leeré un poquito de lo que nos dice aquí el Padre Martín. Dice, cada uno dará cuenta de sí mismo. ¿Por qué juzgar al hermano? Y también tú, ¿por qué despreciamos al hermano? Pues todos nos presentaremos ante Cristo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos pues de juzgarnos unos a otros. Pensemos más bien en no ser motivo de tropiezo o de escándalo para el hermano, como dice en Romanos 14, 10, 13. Me preguntan que cuál es el documento del Padre Martín Sangiao. Es un documento que se llama, es un compendio muy interesante que se llama De ahora en adelante el Rey está delante de nosotros. Ustedes pueden buscarlo. El título de este documento se llama, permítanme tantito, ustedes lo pueden buscar así en internet. La unidad es posible solo en la divina voluntad. La unidad es posible solo en la divina voluntad. ¿Sí? Muy bien, y aquí hace toda una... y si quieren, si gustan, nos pueden escribir al chat de Santa Teresita, mándenos sus correos y con gusto se los mandamos. Muy bien. Pero ahí lo pueden encontrar en internet, también está. Bueno, hermanos, pues ya se nos acaba el tiempo. Nos está convocando a la unidad como grupos, este pasaje, a la unidad desde la vintra, en el vínculo con la divina voluntad. Nos está exhortando a no vivir separados, a no vivir como grupos aislados. Nos está exhortando a que nosotros nos unamos a nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el mal
el mal que provoca la voluntad humana es la división, porque solo quiere buscarse a sí mismo sin estar vinculado en el verdadero amor, que es el amor desde la divina voluntad, el amor divino, el amor del primer esponsalicio que conforma el matrimonio de amor divino. Y termino con esta cita de Juan 3:8, que está también aquí en el documento del Padre, que dice: el viento sopla donde quiere, y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y termina el Padre diciendo: y el Espíritu Santo actúa sin que nos lo tenga que contar o avisar, ni tanto menos pedir permiso. Bien, hermanos, pues este es el llamado. El llamado es a vivir en la unidad. Primero, nuestro primer trabajo y tarea es vivir nuestro primer esponsalicio de Dios. Este esponsalicio buscándolo en el conocimiento del don de la divina voluntad, en las verdades de cielo, en las verdades escritas, también en la palabra de Dios. Si no vivimos esto, difícilmente podemos entender este llamado a la unidad de Dios. Seguiremos estando en nuestro propio pedestal y señalando a los demás sin conocer el trasfondo de lo que nos llama nuestra iglesia, a la verdadera humildad, en la pequeñez, en la sencillez. Bueno, pues que nuestro amado Dios nos enseñe cada vez más a vivir en este estado de nuestra nada, para que podamos hacer vida las verdades evangélicas unidas a las verdades de la divina voluntad, en el fruto completo, unidos a nuestra Iglesia católica, la Iglesia que fundó Cristo para ser un solo cuerpo en una sola voluntad, en unión a la cabeza, que es nuestro amado Jesús. Sea por siempre bendito y alabado nuestro Dios, por siempre y para siempre, y nos escucharemos el siguiente martes en un programa más de vida de cielo aquí en la tierra. Y el llamado a la unidad está para todos. Busquémosla y unámonos primeramente con nuestro amado Dios. Que se extienda su reino. Fiat siempre.